tal? Bienvenidos a Café La Pasión para recordar a los escritores que ya se fueron y nos dejaron un legado. Hola, Jimé. Así es. Hola, mi amor. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes a todos. Hoy es 3 de julio de 2016 y vamos a primero agradecer algunos saludos que nos enviaron, ¿no, Jimé? Así es. Pues les mandamos mucho saludar a Luana Jurado, que nos escribió desde Los Ángeles. Muchísimas gracias por todos tus comentarios, Luana. Saludos, Luana. También a Renata, saludos, desde Renata. Madrid, muchos saludos, muchas gracias por seguirnos y por vernos. Y también a Jacinta, a Lore, a Claudia, que nos han estado mandando algunas sugerencias para mejorar nuestro programa. Y una disculpa porque la vez pasada se peleó el audio con el video de Jime, sí, y pues hubo un poquito ahí de problema, sí, pero vamos a procurar que en esta ocasión sea mejor. Así es. Y hoy vamos a tomar un café chapaneco, ¿no? Así es un café chapaneco, está un poquito fuerte, es muy rico café, así que compren también café chapaneco. Entonces, hoy vamos a hablar de José Helguero, un poquito sobre este personaje, ¿no? Así es, vamos a hablar sobre José Helguero, que era un escritor y periodista mexicano. Fue hijo de Francisco Helguero, el historiador Francisco Helguero. Él nace en Morelia, Michoacán, un 27 de octubre de 1885. Él fue jurista, fue abogado, fue sobre todo articulista en varios periódicos donde colaboró, que fue El País, que fue un periódico que tuvimos en México cuando fue la época de la Revolución Mexicana, que más o menos se llamaba igual que el periódico que hoy existe en España. Y después él se exilia tras la Revolución Mexicana junto con su padre y pasa el tiempo y regresa a México y lo invitan a colaborar en el Excelsior, en el periódico Excelsior, donde estas columnas que sacaba a diario pues tenían mucho éxito. De hecho se hizo una compilación de todas sus columnas y se hablaba sobre la vida cotidiana en México, sobre los problemas que había, sociales, políticos, etc. Y pues era una columna muy conocida que se llamaba Ayer, Hoy y Mañana. Muchas personas seguían a José Helguero y veían sus columnas a diario, así que pues bueno, creo que vale la pena recordarlo porque dejó mucho de su pensamiento a través de estas columnas en el periódico Excelsior y que también forman parte de nuestra literatura, ¿no? La parte de columna periodística. Y también participó en una revista que él y su padre hicieron, ¿no? Así es, él y su padre hicieron una revista que se llamaba América Española. Y entonces aquí también habla sobre esta fusión de América y España. Y pues bueno, era una revista muy interesante que también nos habla de estas dos culturas. Así es. Bueno, pues sí, se le reconoció tanto porque además participó en la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Era académico mexicano de la lengua y pues bueno, todo aquel que es académico de la lengua significa que también hacen y aportan algo muy interesante a nuestra lengua, ¿no? Y murió el 3 de julio de 1939. Murió un 3 de julio. Por eso lo estamos recordando en esta ocasión, porque el 3 de julio se está recordando hoy, precisamente hoy, domingo 3 de julio, se recuerda el fallecimiento de José Helguero. Así es, mi Muy amor. bien. Bueno, ahora voy a platicar un poquito sobre un gran personaje que es Tomás Moro. De hecho, su nombre en inglés es Thomas More, así como lo ven aquí anotado. Thomas More, castellanizado es Tomás Moro. Y bueno, como ustedes saben, este hombre fue un pensador, teólogo, político, humanista, escritor, poeta, traductor, profesor, juez, abogado, realmente un auténtico hombre universal renacentista. Tomás Moro nació un 7 de febrero de 1478 y lo recordamos ahora porque su fallecimiento fue un 6 de julio de 1535. Tomás Moro de chico estuvo bajo la tutela de grandes personajes de la vida monárquica en Londres. Nació en Londres él, por cierto, y ahí estuvo
él trabajando, y después lo apoyaron para que se fuera a estudiar a la Universidad de Oxford. Allí empezó a estudiar la doctrina escolástica y retórica, pero solamente estuvo un par de años, después se salió y se puso a estudiar leyes. Fue un abogado, realmente ejerció la abogacía, y en esa época también escribió algo de poesía. Cuando tenía 31 años de edad, él ingresó a la Tercera Orden de San Francisco como cartujo. Los cartujos son esta orden que se dedica a la contemplación y a la oración, básicamente, pero durante este tiempo él también se puso a traducir algunos libros, y de tal manera que aprendió muchas otras cosas. La monje. Ahí cuando estaba de cartujo, Monje cartujo. si era monje cartujo, estudió religión y bueno, estuvo haciendo estas traducciones de autores humanistas. Luego se salió de ahí, dejó de ser cartujo y se dedicó a ejercer su profesión, pero dicen sus biógrafos que se autoflagelaba. O sea, él realmente era un hombre muy religioso, muy apegado al catolicismo. ¿Como fanático o no? Pues eran sus costumbres, apegado, ¿no? Y realmente eso hacía, se autoflagelaba. Él se casó, tuvo 3 hijas y un hijo, pero su esposa falleció muy joven y se volvió a casar con otra mujer que ya tenía una hija. A Tomás Moro, la mayoría de sus biógrafos lo consideran un hombre inteligente, un hombre afable, un hombre honrado, que realmente no tenía ambición social o política, hacía las cosas para ayudar a la gente. Realmente él denunciaba la injusticia, denunciaba la opresión y la corrupción, incluso la corrupción que se daba ya dentro de la propia iglesia. Fue miembro del Parlamento y fue el portavoz de la Cámara de los Comunes allá en Londres. Su posición de juez lo hizo ir elevando peldaños, sobre todo porque cuando llega Enrique VIII al poder, Tomás Moro escribe un poema dedicado a Enrique VIII. Entonces Enrique VIII lo manda a llamar porque pues le gustó mucho que haya escrito un poema sobre él, y lo conoce, y a partir de ahí empieza una amistad y lo vuelve su consejero a Tomás Moro, Enrique VIII. Lo manda en misiones diplomáticas, llega a ser embajador de los Países Bajos, y bueno, llega a tener tanta influencia Tomás Moro que lo nombran Lord Canciller. Y así pues, después del rey, se convierte en la personalidad más destacada del país, Tomás Moro. Dicen que cuando él era juez, algunos dicen que era muy justo, pero hay otros que dicen que ni tan justo, porque a los que no tenían las mismas creencias que él, es decir, a los herejes, los torturaba. Incluso se habla de 6 personas al menos que mandó a la hoguera por ser herejes, por no comulgar con sus ideas. Él luchó contra el protestantismo de Lutero, y bueno, era un hombre muy apegado, como digo, a la religión. Su gran obra escrita se llama Utopía. De hecho, hay quien le atribuye que él es el creador de la palabra utopía, y Utopía se publicó en 1516. Y Utopía era una isla que el personaje construye la isla, es una isla fantasiosa, y se llama Utopía porque quien la conquista es un personaje que se llama Utopo, entonces se llama Utopía. Y en esta isla todo es justicia, todo es amabilidad, no hay pobres, no hay ricos, el dinero se distribuye de manera equitativa, y entonces pues bueno, pues es la utopía, ¿no? Pues sí. No hay miseria, sí. No hay guerras. Y dicen entonces, que es el santo de los políticos, ¿no? Tomás Moro. Bueno, muchos políticos lo siguen o lo han leído, ¿no? Sí. Ahorita menciono eso, pero efectivamente
él tiene una influencia muy importante con este libro, Utopía, que hace que pues volteen a verlo y empiecen a considerar que esto es lo deseable, ¿no? Que finalmente pues puede ser lo utópico. Y pues su pensamiento, algunos lo consideran muy apegado a la filosofía comunista. Tan es así que en el Kremlin hay un salón que lleva su nombre, de Tomás Moro, ¿sí? Hay un salón que lleva su nombre. Y bueno, esta fue su gran obra. Escribió otros libros muy importantes, como la historia de Ricardo III, la respuesta a Lutero, un diálogo sobre la herejía, la respuesta a un libro envenenado. Y luego escribe en la cárcel, porque fue a la cárcel, ahorita lo comento, La agonía de Cristo. Él estuvo en la cárcel 14 meses y allí en la Torre de Londres, allí escribe este libro. También escribe Diálogo del Consuelo y la Tribulación, que se ha considerado su mejor obra en inglés, y todos sus libros están compilados en una obra que se llama Opera Omnia, que significa Omnia, obras completas. Ahí están toda la obra de Tomás Moro. ¿Por qué se fue a la cárcel Tomás Moro? Pues se fue a la cárcel porque el Papa, que estaba casado con Catalina de Aragón, pues decidió unirse con Ana Bolena, y con Ana Bolena tuvo hijos, y entonces quería que sus hijos, que no pudo tener con Catalina de Aragón, pudieran después llegar al trono, y para eso se tenía que casar con Ana Bolena. Y entonces pidió que le anularan su matrimonio para poderse casar con Ana Bolena, y Tomás Moro se opuso rotundamente, aunque era su amigo, dijo que no, que de ninguna manera lo podía hacer. Y entonces a alguien se le ocurrió que para que lo pudiera hacer, pues él decretara que la máxima autoridad en la iglesia no era el Papa, sino era él. Y entonces otra vez Tomás Moro dijo que de ninguna manera, y no apoyó a Enrique VIII para que hiciera ninguna de estas dos cosas. Enojado Enrique VIII con su amigo Tomás, lo mandó a apresar. Fue cuando estaba ahí con su hija, con la familia. Aquí está esta pintura que relata, que se refiere a ese momento, y se lo llevan a la Torre de Londres, y ahí queda preso durante 14 meses. Y después pues lo mandan a la horca. Y así es como termina la vida de Tomás Moro. Y cuando lo iban a decapitar, no a la horca, lo decapitaron. Cuando lo iban a decapitar dijo: muero siendo el buen siervo del rey, pero primero de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Era su amigo, pero primero era lo de Dios. Es como al César lo que es al César, a Dios lo que es de Dios. Por eso se considera mártir. Él tenía a un amigo que también siguió lo mismo, hizo exactamente lo mismo, que fue John Fisher. Y allí en el cadalso, que es de la tarima de madera que está junto a la Torre de Londres, allí está una placa donde aparece el nombre de estos dos personajes, tanto de Tomás Moro como de John Fisher, que fueron decapitados por este tipo de situación con Enrique VIII. Y efectivamente, pues después lo consideraron un mártir. Primero lo beatificó el Papa León XIII en 1886, y luego lo hizo Santo Pío XI en 1935. Y esto que tú mencionabas, Jimé, que lo nombran santo patrón de los políticos y gobernantes, pues fue Juan Pablo II en el 2000. ¿Ah, sí? Entonces, o sea, reciente. Sí, reciente, lo nombra el patrono de los, de los políticos, como si necesitaran un patrono, pero bueno. Pues no le hacen mucho caso. Lo nombraron así, ¿no? Fue definido como un hombre para toda ocasión, Tomás Moro. Y bueno, la vida es interesante por este comportamiento siempre apegado a lo que él creía y a lo que él pensaba que era lo más justo en esa época que estaba viviendo. Un hombre de su época, ¿no? Así Finalmente. Es. Este fue Thomas More, o Tomás Moro en español. Perfecto, muchas gracias. Pues ahora es el turno de hablar de otro maravilloso escritor que es Guy de Maupassant. Su verdadero nombre era Henri René Albert Guy de Maupassant.
Él nació un 5 de agosto de 1850 en el castillo de Dieppe, en Francia. Y fíjense que él fue el precursor del cuento naturalista y fantástico. Él fue quien inicia esta parte de la literatura fantástica que existe en el mundo. Él fue uno el primero que inicia con estos cuentos fantásticos. Su madre, Lucienne, fue quien lo introdujo a la literatura. Ella era muy aficionada a la literatura y pues deseaba que su hijo también lo fuera. Así que Lucienne lo fue introduciendo por esta parte a temprana edad y al estudio de las letras clásicas. Y tan es así que, bueno, pues cuando sus padres se separan, él se apega muchísimo a su madre y su madre era muy amiga de Flaubert. Y esto hizo que... ¿Quién era Flaubert? Gustave Flaubert. Bueno. Gustave Flaubert era otro maravilloso novelista y lo van a recordar con una gran novela que él nos dejó como legado, que es Madame Bovary. Claro. Entonces, Gustave Flaubert fue prácticamente su tutor. De hecho, por ahí las malas lenguas empezaron a ver tal cercanía de Flaubert con Guy de Maupassant que dijeron que hasta su hijo era, cosa que no era cierta, por supuesto, ¿no? Pero fue muy importante en la vida de Maupassant el que Flaubert lo introdujera en el mundo literario. Tan es así que conoce a través de Flaubert a Émile Zola y a Turgenev, que en un periódico donde lo invitan a participar, y se va a vivir a París, y ahí es donde en la guerra franco-prusiana, pues empieza él a escribir en este periódico. Ahí tiene que vivir con su padre porque él vivía en París. Entonces pues se va a vivir con su padre y estudió Derecho, trabajó como funcionario público durante un buen tiempo, y en este periodo es cuando escribe su primer gran éxito, que fue Bola de Cebo, ¿no? Un cuento que fue muy exitoso en la época. De hecho lo calificaron como una obra maestra. El texto así fue calificado porque fue hecho por un Maupassant muy joven, era un muchacho muy joven aún, y pues bueno, eso le ayudó muchísimo. Bola de Cebo es un cuento que trata sobre una mujer que va en un tren, es una prostituta que va en un tren con una bola de jóvenes, con parejas, con sus esposas, etc. Y pues habla sobre la paradójica bondad de la prostituta con ellos al alimentarlos, y ellos no le corresponden así a ella cuando ella lo necesita. Es un texto interesante que valdría la pena que lo leyeran. Después se hizo... Así le decían a ella, ¿verdad? Bola de Cebo. Bueno, ella era el apodo del personaje que es esta prostituta, exactamente, Bola de Cebo. Así es. Después, bueno, esto hizo que se hiciera notar en el mundo literario. Guy de Maupassant empezó a tener muchísimo éxito, tan es así que dicen que incluso él tenía su propio barco, tenía un globo aerostático donde viajaba, se volvió un poco excéntrico y andaba viajando con el globo aerostático en el barco. Y bueno, pues sus temas favoritos eran los campesinos normandos, porque en esa época existía un intercambio con Normandía pues de personas que iban y venían. Y después los jóvenes burgueses, porque eso le interesaba muchísimo, la parte social como les comento en esta obra de La Bola de Cebo. La mediocridad de los funcionarios era una parte que a él le interesaba muchísimo, porque él era funcionario público y veía la mediocridad que existía de ir y checar e irse, o no cumplir con sus horas, o cumplir con ellas solamente con las horas establecidas y no dar un poco más de ellos, ¿no? Las aventuras amorosas era algo que también le interesaban muchísimo, o las alucinaciones de la locura. Esto fue algo muy marcado en la obra de Guy de Maupassant, sobre todo en una de sus obras que se llama El Orla, que es otro cuento que habla justamente de estas alucinaciones que provoca la locura. Es de un marino, trata sobre un marino, y a manera de diario
él escribe sus horas, cómo van pasando en esta parte de la mar. Y ahí él lo escribe cuando él ya se encontraba en un momento muy complejo de su vida. A él se le desata una locura, le da sífilis y se le desata esta locura que se le ve reflejada en muchas de sus obras, ¿no? Y depresión, ¿no? Mucha depresión. Bueno, pues esto se lo dio su vida parisina porque empezó a tener mucha creatividad en su paso por París. Empezó a tener mucha creatividad, pero también empezó a tener una vida súper disipada. O sea, empezó, pues lo que da París, ¿no? Le empezó a dar mucha promiscuidad, por eso le dio sífilis. Empezó a practicar el deporte del remo. Era un hombre, dicen en su biografía o sus biógrafos, que era un hombre muy alto, muy fornido, porque practicaba deporte, y esto pues le ayudó también un poco a salir adelante, a conocer estas partes del mar. Por eso escribe sobre el mar en esta cuento de Lorla. Cuentan que jamás conoció un amor verdadero, que andaba ahí con muchísimas mujeres, y hasta él presumía, que decía que en una noche tenía hasta 5 o 6 mujeres. Así que pues bastante, por eso le dio sífilis, ¿no? En alguna biografía decía que la sífilis, que es también puede ser heredada de padres a hijos, es como una enfermedad venérea como el SIDA, ¿no? Y muchos ponen en duda si esta enfermedad le dio a Guy de Maupassant. A los que lo querían. Digo, óyeme, pero ¿cómo? Exacto, o sea, imagínate si él andaba de presumido que 5 mujeres, pues obviamente que no era por herencia, ¿no? O genética. Okay. Él era un hombre muy misógino, era misántropo, es decir, que le gustaba la soledad, le tenía terror a la gente, o no le gustaba mucho la convivencia con las personas. Y bueno, el matrimonio lo horrorizaba. Tan es así que decía, el matrimonio es un intercambio de malos humores por el día y de malos olores por la noche. Entonces, pues bueno, se nota que el hombre nada más no le interesaba la vida en pareja, ¿no? Después, años después de su muerte, se conoció, hablando de esta parte de parejas, que la verdad es que sí mantuvo una relación con una mujer que se llamaba Josefina Litzelmann, e incluso tuvo 3 hijos con ella, una mujer y 2 varones. Bueno, como les comento, Guy de Maupassant fue atacado por problemas nerviosos, por síntomas de la sífilis, por demencia. Intentó suicidarse con un abrecartas, y pues en 1882 fue internado en un hospital psiquiátrico, y ahí describen todos sus días, él describe todos sus días en este hospital. De hecho, tenía un cuidador, una persona que siempre estaba con él, que al cabo del tiempo escribió también un poco sobre la vida de Guy de Maupassant. Y ahí nos comenta sobre así es como sabemos de esta pareja que tuvo Lucien. Y ya por su grado de locura, pues fue cada vez más alejado de la convivencia social, se fue acrecentando su mal por la sífilis, y pues muere un 6 de julio de 1893 a los 42 años, o sea, relativamente joven, realmente bastante joven, Guy de Maupassant. Muy bien. Fíjate que encontré aquí una de sus frases que me llamó la atención porque acabamos de hablar de Tomás Moro. Claro, y también él escribió cosas sobre la política, como ya habías mencionado. Sí. Entonces dice, esto lo escribió Guy de Maupassant: usted tiene un ejército de mediocridades, seguido por la multitud de tontos. Como los mediocres y los tontos siempre son la inmensa mayoría, es imposible que se elija un gobierno inteligente. Bueno, pues, entonces así me hablaba sobre los gobiernos que existían. Pues, muy bien, pues este fue otro de los grandes escritores, cuentista, que vale la pena
leer algunos de sus Lean cuentos. el Orla, vale muchísimo la pena, es muy cortito. Igual que Bola de Cebo, es muy cortito. Y Bola de Cebo, pues sí, son cuentos relativamente Poco sobre cortos. la vida de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo, en Escocia, el 22 de mayo de 1859 y falleció un 7 de julio de 1930. Por eso lo recordamos ahora. Y nada más les adelanto, él fue quien inventó al personaje que todos conocemos como Sherlock Holmes. Bueno, Arthur Conan pertenecía a una familia católica irlandesa. Su infancia fue un tanto difícil, su padre era alcohólico y entonces tuvo que vivir en un orfanatorio. Allí tenía el apoyo de algunos de sus tíos que lo ayudaron después a ir a la escuela y fue a estudiar con los jesuitas. Después, pues resulta que Arthur fue médico, estudió en la Universidad de Oxford medicina y allí en la escuela de medicina conoció a un médico forense que se llamaba Joseph Bell. Y este médico forense era un médico muy acucioso y en él se inspiró para después crear a Sherlock Holmes. Joseph Bell estaba emparentado con un médico también muy famoso que se llamaba Charles Bell. Y Charles Bell es famoso y lo conocemos porque él describió la parálisis de Bell, que es una parálisis facial periférica como la que Jime ahora padece. Ríete para que vean tu si no se han dado cuenta, yo traigo la parálisis. A propósito de Bell, traigo la parálisis de Bell. Para que vean. Que la describió este Charles Bell, que estaba emparentado con Joseph Miren, me Bell. voy a reír para que vean, como si. Miren, ¿yo como que acá no se quiere reír muy bien. Bueno, entonces Joseph Bell, Qué casualidades, ¿no? Sí, casualidad que hablamos ahora de Charles Bell y sí, tú tienes parálisis de Bell. Sí. Era pues, un hombre muy inteligente, Joseph Bell, el médico forense, muy hábil para el uso de la observación y el razonamiento deductivo, y todo esto hizo que Conan se inspirara en él para crear a su personaje. Él, cuando estudiaba medicina, empezó a escribir algunas historias en sus ratos libres. Después se casó, tuvo dos parejas, su esposa Tull, con la que tuvo 2 hijas, y luego tuvo pues un amor platónico que dejó de ser platónico cuando se casó con ella, Jean Leckie, y tuvo otros 3 hijos con ella. Él quiso ser oftalmólogo, o más bien quiso ejercer como oftalmólogo, abrió su consultorio y dice que ni un alma se paró en su consultorio. Uy. Pero entonces el tiempo lo utilizó para escribir. Durante un tiempo él se fue a embarcaciones como médico, se fue al Ártico y a las costas de África Occidental, y allí estuvo como médico, y eso le permitió escribir algunas de sus novelas. Estudio Escarlata es una novela de misterio que se publicó en una revista que se llamaba Beaton's Christmas Annual. Esa la escribió en 1887 y se trata de la primera aparición de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. También las historias de Sherlock Holmes fueron publicadas por primera vez en otra revista que se llama The Strand Magazine, y entonces estas historias de Sherlock Holmes se daban también, como habíamos mencionado en otros autores, se daban por entrega, ¿no? En cada revista pues aparecía una historia de Sherlock Holmes. Y entonces era interesante porque pues había cierta problemática social que allí un poco se reflejaba en las historias de Sherlock Holmes. Pero llegó el momento en que tenía tan obsesionado Sherlock Holmes a Arthur Conan que decidió matarlo. Y entonces en una de sus novelas, que se llamó El problema final, lo mató.
Bueno, se hizo tan famoso esta novela, cuando mata a Sherlock Holmes, su autor, que se hizo una estampilla postal con la portada de esta novela. Pero los lectores se enojaron muchísimo con Conan. Dijo ¿De que no, lo mató? ¿cómo lo iba a matar? ¿Cómo? Y entonces lo agredieron, lo insultaron, de tal manera que tuvieron que revivirlo. Lo tuvo que revivir, sí. Y entonces lo tuvo que revivir, y 3 años después lo revivió en otra novela que se llamó La casa vacía. Bueno, hay una compilación también de toda la obra de Conan que se llama Canon Holmesiano, y como ustedes saben, pues la mayoría de los relatos son narrados por el Dr. Watson. Elemental, mi querido Watson. Son 4 novelas, tiene 56 relatos. Y bueno, como mencionaba, en esa época había pues ciertos problemas sociales, como en todas las épocas existen, y y resulta que, ¿qué les iba a decir? Que habría problemas sociales. Que había problemas sociales, pero bueno, ahorita menciono eso, entre sus otros libros, en 1900 escribió tal vez uno de sus libros más largos, que no tiene que ver con Sherlock Holmes, que se llamó La Guerra de los Boers, que es un conflicto que hubo entre Inglaterra y África. Se metió en la política, fue candidato para la Unión Liberal, pero no fue elegido. Y este artículo que escribió también en alguna revista, La guerra en el sur de África, causas y desarrollo, parece que eso le valió el nombramiento de caballero de la Orden del Imperio Británico, que se la dieron en 1902, y así le otorgan el tratamiento de Sir. Por eso era Sir. Entonces, Sir Arthur Conan Doyle. Sí, ¿no? Parece que este fue el motivo, el haber escrito sobre este conflicto. Después, uno de sus hijos, que participó en la Primera Guerra Mundial, falleció por neumonía, y a partir de allí se empezó a meter con temas de espiritismo. Entonces se hizo aficionado al espiritismo, incluso escribió un libro que se llama Historia del Espiritismo. Y él era muy amigo del gran Houdini, y con él tuvo muchas discusiones sobre esto que no escapista, no concordaban con las ideas del espiritismo en las que creía Conan Doyle y con el gran Houdini. Aquí hay una fotografía, la que están viendo ustedes, que es con el gran Houdini precisamente junto con Arthur Conan Doyle. Bueno, él se muere a los 71 años de edad, pero lo que yo quería decir hace un momento, y que Jimé me distrajo un poco, es que el año pasado un investigador español escribió una novela, más bien los resultados de una investigación que hizo, donde él dice que Jack el Destripador era nada menos que Arthur Conan Doyle. Que él era Jack. Jack el Destripador era Arthur Conan Doyle. Wow. Y da los argumentos, primero que a Conan Doyle le convenía, y que él empezó a hacer todo esto porque pues eso causó gran expectativa en la gente, y lo que él escribía y se estaba relacionando, eso fue en 1888, estaba ocurriendo estos asesinatos que hacía Jack el Destripador de prostitutas sobre todo, y que causaban gran tensión en la sociedad, y entonces con novelas de Sherlock Holmes, pues ahí más o menos atraía al público para que leyeran sus novelas, ¿no? Porque era algo también que estaba ocurriendo en la sociedad. Ya. Le metía esta parte de investigación y de porque terror. Nadie sabía quién era, ¿no? Claro, y de terror en la población, y veían a Sherlock Holmes como el héroe. Así es. Entonces esta novela que apareció, dicen que algunas mujeres les hacían incisiones para sacarle los órganos, y que esas incisiones eran hechas por un médico que tenía que saber de anatomía.
y bueno, pues Arthur Conan Doyle era Conan. médico, Claro. ¿no? Y además dicen que Conan Doyle tenía un carácter medio complicado, que fue amante de un escritor y que a este escritor lo mató y le robó su novela. Es decir, alrededor de la vida de Conan Doyle, pues hay cosas... Hay mucho misterio. Mucho misterio. Finalmente, el español que escribe dice que lo que le hizo saber que Conan Doyle era Jack el Destripador fue porque analizó la letra de una carta que Jack el Destripador mandó y que coincide con el tipo de letra, la grafología de Conan Doyle, en donde hay una carta que dice que se manda desde el infierno y que le dice a los que están investigando que él les mande esa carta junto con un riñón de una mujer que descuartizó y que ahí después seguirá mandando información y firma Atrápenme si puedes. Y bueno, esa fue la única carta que se tiene y la comparan con la escritura de Conan Doyle y por eso dicen. Pues, pero bueno, ya nos salimos del tema. Lo que estamos diciendo es que Conan Doyle fue el que inventó Sherlock Holmes, que tuvo gran éxito y pues que causó gran expectativa, gran furor en sus lectores en aquella época. Y bueno, ahora está enterrado en el cementerio de la iglesia de Minstead en New Forest, en la costa sur de Inglaterra. Ahí está enterrado este personaje, este escritor escocés. Pues muchas gracias, qué interesante, qué padre. Y esta última parte, pues siempre ha sido un misterio, Jack el Destripador, ¿no? Pues sí, hay quien dice que ni existió, que todo fue un invento. Sí, pero bueno, y finalmente... También hay como 30 personajes que dicen que ellos fueron, ¿no? Claro. O que se les atribuye que ellos son Jack el Destripador. Y bueno, ese es el más nuevo porque es del año pasado. Así se hacen las leyendas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por habernos escuchado, los que nos escucharon y nos vieron. Y les dejamos nuestra recomendación de cada semana. Lean. Nos vemos. Adiós, gracias.